¿Y en cuánto tiempo crees que tus buenos propósitos van a desaparecer? En efecto, es muy probable que, como la gran mayoría de personas, alrededor de entre un 80 y un 90% de la gente no va a cumplir sus propósitos ni sus deseos de año nuevo. Nos tardamos más en imaginar, en proyectar y en fantasear que en verdaderamente cumplir. Chécate este dato. En el año 2019, en una muestra de Strava, la red social especializada en deportistas, con una pequeña muestra de alrededor de 800 millones de actividades registradas por los usuarios de la misma, se dieron cuenta que el 80% abandonaron su propósito. Y a partir de ahí se ha ido haciendo una medición y cada año con la estadística, esto estoy hablando de datos científicos, no es ni algo que te deseo, ni una pachecada que me saqué, no, sustentado en datos registrados, científicos, data. Se dice que el día del abandono o el famoso Quitter's Day va a estar ocurriendo en el 2025, ojo con lo que voy a decir, el 10 de enero del 2025. Quiere decir que más del 80% de la gente que estableció metas, que estableció propósitos, que empezó el día 1, el día 2 con una actividad, deporte, dieta, etcétera, el día 10 de enero estarán abandonando alrededor de ese 80% estas actividades. Y esto es algo que nos deja pues un espacio para reflexionar. ¿Por qué abandonamos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? De entrada, un elemento, sin lugar a dudas, es el crearnos expectativas no realistas. De repente queremos hacer muchas cosas, nos ponemos unas metas muy altas, sin darnos cuenta que solamente estamos observando el objetivo o el componente al que quiero llegar, sin darme cuenta que alrededor hay múltiples componentes que sumarán o que restarán, pero no les ponemos atención. Segundo elemento es la presión externa. Muchas veces hacemos propósitos, muchas veces ponemos metas porque papás, amigos, sobre todo gente cercana a nosotros, si nos han estado diciendo que nos vemos muy gordos, que nos vemos muy flacos, que nos ven sin actividad, etcétera, pues llegan a ejecutar una acción muchas veces inconsciente o inclusive muchas veces consciente y dirigida. Y este es un elemento por el cual nosotros nos ponemos sin fondo algunas metas. De igual manera, muchos establecemos metas, objetivos y propósitos basados en la comparación. Por estar queriendo estar a la altura de los otros, por competir, por sentirme menos, por un problema de autoestima, es como también fijamos una meta. Hay ciertas normas sociales que nos presionan muchas veces igual para establecernos una meta. Y una de ellas, por ejemplo, en algunos casos es el tema de casarnos o si de repente entré a una nueva empresa o incluso me cambié de casa y resulta que alrededor mío hay gente deportista, que en esta empresa la gente se mide el sueño y están en dieta o hacen concursos. Eso, sin querer, también se vuelve una presión social para fijar metas. Y sin lugar a dudas, la más importante es la que tiene que ver con nuestra resistencia al cambio. Es natural, nosotros tenemos un cuerpo y nosotros tenemos una mente que de sí tienen una programación natural, que de sí tienen una programación propia. Por ende, el acto de ser consciente, ¿no? Inclusive en la dinámica espiritual, fíjate, la espiritualidad y el ser consciente va en contra de nuestra naturaleza. Y esto es algo que, repito, no nos lo dicen. Entonces, vas a tener que imponértele a tu naturaleza para establecer una meta, y es ahí donde, si tú no conoces tus fuentes de poder reales, tus fuentes de poder internas, si tú no estás bien anclado, no hay manera que surja un compromiso en aquella actividad o en aquel propósito que tú te has plantado. Parte de las cosas que he aprendido a lo largo del camino es darnos cuenta y percibir algo hermoso que es, vivimos dentro de un campo, dentro de un gran campo energético. Tan solo sal y ve tu jardín o el bosque
o los árboles, como donde estén, ¿de qué se nutren? ¿De qué viven? Independientemente del agua, independientemente de la luz, hay un campo. Y hay un campo alrededor de nosotros. Para quienes hacemos meditación, hemos hecho chikun, yoga, etcétera, etcétera, nos vamos a dar cuenta que en las tradiciones se habla del prana, se habla del chi, se habla de energía que existe. Entonces, cuando nosotros no estamos familiarizados con este concepto y familiarizados en la acción con este gran campo, reconociendo que yo soy energía también, entonces, ¿qué pasa? Que dejamos a nuestra fuerza de voluntad y a que nuestro cuerpo esté energizado o no para desarrollar una actividad. Pero cuando tú empiezas a trabajar desde el campo y empiezas a trabajar desde tu energía, dejas de depender exclusivamente de tu energía y te abres a la energía del campo. Ahora, ¿quién, por ejemplo, es muy probable que sí logre cumplir metas, que sí logre establecer nuevos hábitos? Sin lugar a dudas, la vía del dolor, y sobre todo la vía del dolor intenso, es uno de los mecanismos que auguran o aseguran la probabilidad de ese cambio. Cuando alguien viene de una crisis profunda, de una crisis muy perra, de una crisis muy compleja, muchas veces ya fragmentó su ego y tiene energía suficiente y el coraje para plantarse y por intentar o buscar salir del estado del que viene. Y cuando viene devastado, es muy probable, repito, que pueda establecer un hábito. Ahí, por ejemplo, el mejor caso pues, es la gente en Alcohólicos Anónimos que tocan fondo y pues el método justamente es caen, tocan fondo, se entregan al campo y salen adelante. Y tienen una motivación que es el simple hecho de salir del estado en el que están. No creo que necesites una crisis profunda para poder establecer un hábito. Las experiencias border, de igual manera, quien sin haber caído necesariamente en una crisis profunda, pero que de repente rayó en experiencias border, y no necesariamente quiero decir drogas, no necesariamente quiero decir alcohol. Una experiencia border puede ser una experiencia cercana a la muerte, en un accidente, vivir la muerte o haber estado presente en la muerte de alguien, y que te hace replantear tus valores, ¿no? Es cuando nosotros decimos, después de ese hecho, algo cambió y mi núcleo se modificó, mi núcleo. Decimos mucho esa frase de después de ese accidente o de ese hecho, mi vida cambió, y lo que realmente cambia es ese núcleo de valor en el que están justamente puestos nuestras maneras de nosotros operar en la vida. Para poder establecer un hábito, de igual forma, necesitamos el tener una capacidad o ya haber experimentado el poder trabajar desde nuestra plasticidad cerebral. Que esto yo creo que es de los temas que más me han gustado y haré muchos videos alrededor de ello. La enorme capacidad que tenemos de programarnos y de construir conexiones neuronales. La meditación, sin lugar a dudas, es un instrumento espectacular para empezar a construir base, para posterior a ello poder establecer y enraizar y trabajar objetivos y cambio de hábitos. Sin lugar a dudas, tener emociones de alta frecuencia o bien tener un trabajo fuerte, importante en materia emocional, sí es una garantía para poder establecer propósitos, hábitos y cambios que vayamos a lograr. Como dice Joe Dispenza, para la gente que quiere adelgazar, difícilmente lo vas a lograr si antes no trabajas las emociones que te hacen comer, si antes no trabajas la manera en cómo te ves, porque tarde que temprano regresas al punto. Si tú no has cambiado el mindset y si tú no has cambiado las bases, las causas que te han hecho tener esa parte de tu personalidad que quieres cambiar a partir de nuevos hábitos, pues la realidad es que difícilmente cuentas con las bases de energía, de compromiso, de motivación, de fuerza interior para lograrlo. Y sin lugar a dudas, ¿desde dónde estamos estableciendo las metas? La realidad es que la gran mayoría de nosotros las establecemos desde el ego, desde el especialismo, de querer ser especiales, únicos, irrepetibles, y sin lugar a dudas también desde nuestra base de animalidad, ¿no? Muchos quieren tener un gran cuerpo pues, para poder tener más sexo. Muchos quieren tener más inteligencia para tener más dinero, ¿no?
Entonces ensuciamos desde el principio la manera en cómo nosotros estamos estableciendo, pero incluso puedo yo lograr esos hábitos, puede mi animalidad ser tan fuerte que me permita lograr eso, puede mi narcisismo, puede mi egocentrismo ser tan poderoso que me haga construir un cuerpo, ¿no? Hermoso, un cuerpo atlético y al mismo tiempo con un profundo vacío. Entonces, mientras las metas estén planteadas desde el ego y no desde algo más profundo, más real, como puede ser desde una base espiritual, tarde que temprano vamos a abandonar, tarde que temprano vamos a caer. Yo fui estratega de un grupo muy grande, el más grande incluso, de clubes deportivos, y era impresionante ver cómo en enero una gran cantidad de gente compra la anualidad y esa misma gente en menos de 2 meses deja de ir, y deja de ir por todo el año. O bien también están los que compran mensualmente, y para nosotros un indicador es que en el segundo mes la gente abandonaba los clubes deportivos. ¿Sí? Alrededor del 70%, 60% de la gente abandona o ya deja de pagar y ya no va a continuar con aquello que se habían planteado. ¿Cómo puedo saber si yo estoy estableciendo mis metas desde el ego y no desde una base más profunda? Es muy simple, cuando el objetivo está en el resultado y no en el proceso. ¿Y tú eres de los que va a abandonar o estás dispuesto a sostenerte y generar una mejor versión de ti?